Hola, mi nombre es Eduardo Sandoval y aquí hablamos de salud mental. Ha pasado muchísimo tiempo desde el último video que he hecho y eso se debe a que en realidad tuve que pensar bastante cómo quería abordar el tema de este video en particular. Oficialmente el tema iba a ser el abuso sexual, esto relacionado a lo sucedido con Nat Campos, donde ella denunció públicamente a Riggs por abuso sexual, y me parece que es un tema sumamente delicado e importante de tocar. Sin embargo, sentía cuando hice el primer video que algo faltaba y como que no me acababa de cuadrar. Entonces decidí sentarme nuevamente a escribir un guión, a pensar qué voy a hacer, y decidí que ¿por qué no empezar por la violencia? Un tema que es una especie de preámbulo y que está conectado con el abuso sexual. Entonces esta va a ser una serie de videos relacionados a la violencia y me gustaría que ustedes en los comentarios dejen o comenten si ustedes han sufrido algún tipo de violencia, o con lo que vaya saliendo a lo largo del video ustedes puedan decir si a ustedes les gustaría que profundice más en alguno de los temas que voy a ir tocando o en alguno de los puntos, y con gusto lo voy a estar checando. Recuerden que yo leo todos sus comentarios y los voy a estar revisando. Así que sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué es la violencia? Pensando en la violencia me encuentro jugando en diferentes textos, en historias de pacientes y en historias de vida personal para poder realizar este video. Porque la violencia como tal nos afecta a todos. No solo por el hecho de ser hombres o mujeres que la hemos sufrido en menor o mayor grado, sino porque formamos parte de una sociedad en la cual de alguna u otra manera también la hemos ejercido. Y como lo mencioné anteriormente, quería iniciar con la violencia sexual. Sin embargo, mi pregunta inicial aquí es ¿qué es la violencia? Y bueno, la OMS nos dice lo siguiente. La violencia puede ser definida como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y sí, concuerdo completamente con lo que la OMS menciona, pero la violencia no siempre es vista ni experimentada como nos imaginamos en las películas o como podemos llegar a verlo en libros o en diferentes medios de comunicación. La violencia tiene muchísimas caras y muchísimas formas. De alguna manera, todos también la hemos ejercido, pero como lo mencioné anteriormente, nos encontramos y formamos parte de esta sociedad en la cual la violencia es algo del día a día y que hemos aprendido a normalizarla, a darnos la vuelta o inclusive a aceptarla como gestos de amor, porque a veces también creemos que son gestos de amor o de control o de cuidado, cuando en realidad no lo es. La violencia tiene muchísimas caras. No es esta cosa violenta, monstruosa que nos imaginamos. A veces la violencia es sutil. Los tipos de violencia más comunes son los siguientes: violencia infantil, familiar, de género, de pareja, hacia los ancianos, laboral, sexual, económica, institucional y psicológica. ¿Qué tienen en común todos estos tipos de violencia que acabo de mencionar? Primero que nada me gustaría mencionar una frase que me dijo una seguidora del canal, y es que la violencia es una reacción o una representación del miedo. Y sí, concuerdo completamente con ello, solamente quería retomarlo, pero también me llama la atención que algo muy común que veo en la violencia es el poder o la búsqueda de una especie de control sobre la otra persona, sobre el más débil, por decirlo de alguna manera, mediante la fuerza física, el chantaje, la intimidación, la humillación, el menosprecio, la agresión sexual, entre otras. La violencia tiene como ingrediente la necesidad de mostrar el poder que uno tiene en una sociedad, o en un grupo, o en el trabajo, o en la escuela, o en casa, provocando así que las personas que han padecido de violencia a lo largo de su vida o en diferentes etapas de su vida las siguientes características: inseguridad, fallas en el desarrollo, estrés postraumático, porque una vez que alguien ha sido violentado es difícil no estar con el temor a que vuelva a pasar, adicciones, ya sea al tabaco, al alcohol, a marihuana, éxtasis y cualquiera de estas drogas que pueden existir. Cualquier elemento que permita fugarse de alguna manera de la realidad puede estar relacionado a experiencias de violencia. También puede afectar en el desempeño sexual, puede provocar aislamiento, lesiones físicas, trastornos psicosomáticos, depresión, ansiedad y suicidio, y en algunos casos incluso hasta la muerte por parte del agresor.
Como lo ven, la violencia conlleva un entramado de situaciones y no es tan sencilla como lo vemos. No es solamente que le dieron un golpe a alguien y listo, ahí quedó. No, deja secuelas, deja daños internos y por eso es tan importante hablar de un tema como la violencia. Y justo como lo mencioné anteriormente, también la sexualidad se ve afectada tras la violencia. Algo importante que también me gustaría mencionar es que en el caso de los niños o niñas que han sufrido abuso o violencia a lo largo de su vida, pueden empezar a replicar este tipo de patrones de comportamiento con sus pares, ya sea desde muy temprana edad, en la pubertad o en la adolescencia, o inclusive generar que las mujeres o los hombres que han sufrido violencia constante se vuelvan más retraídos o caigan constantemente en relaciones conflictivas o agresivas. Por eso a veces decimos, es que ¿por qué siempre elige ese mismo patrón de pareja? Es que a veces genera tanto déficit en el desarrollo la violencia que provoca que los niños o las niñas, cuando vayan desarrollándose, encuentren este tipo de patrones de relaciones y las empiezan a normalizar. No es que esté bien o esté mal en su mente, es que simplemente así es parte de su realidad. Y justo hablando de parte de su realidad, ahora va un tema que también me parece muy importante y que puede resultar un poquito polémico, por decirlo de alguna manera. Y es que está relacionado al agresor y cómo funciona parte del psiquismo del agresor. Ojo, no estoy diciendo que sea todos los agresores así, cada uno es diferente y tiene sus peculiaridades, pero es importante considerarlo para pensar por qué este tipo de personas no son conscientes del daño que están haciendo. Y es por lo siguiente, el agresor muchas veces no está consciente del daño que está haciendo a las personas que lo rodean, ya sea a su pareja, a su hijo, a sus trabajadores. El agresor no es consciente del todo del daño que está provocando a las demás personas internamente. Inclusive, aunque sea físicamente, no logran dimensionar el daño que están provocando. Y esto es porque para ellos la realidad así funciona. El agresor ve la realidad de esta manera porque así es, simplemente es. No es como tú o como yo que podemos cuestionarnos y decir ¿por qué está actuando de esta manera? ¿Por qué le está gritando a sus trabajadores? ¿Por qué le está gritando a su esposa, a su hija? ¿Por qué le pegó? ¿Por qué? No, el agresor muchas veces no tiene esta capacidad de darse cuenta, de ser consciente del daño que está generando, porque simplemente en su realidad, en su mundo interno, así es la vida, así debe ser. La mujer está para ciertas cosas, los trabajadores están para obedecer, los alumnos están nada más para escribir sus tareas, no para preguntar. Sí, el agresor o la persona que agrede por lo general cree que tiene la razón y que así es la vida. Por eso muchas veces cuando los cuestionan parecen bastante sorprendidos, como de no, eso no es así, o no está mal, no, yo solo le pegué a mi esposa porque era un correctivo o porque no dejaba de estar chingando y porque se lo merecía. Y son frases que escuchamos y no las digo solamente por decir, pasan y existen. Y eso es porque el agresor no es del todo consciente del daño que está haciendo. Ojo, esto no lo exime de su responsabilidad, no lo exime. Y por ese motivo es importante que cuando nos encontramos con una persona así, podamos hablar con ellas o con ellos y expresarles qué es lo que estamos viendo o por qué consideramos que está mal la forma en cómo se está refiriendo a otras personas. Y eso solamente a veces cuando es una agresión social, porque a veces detrás de la puerta de una casa no vemos el otro tipo de agresión que existe, que es física o que es emocional o psicológica hacia sus parejas o hacia sus hijos. Y esto aplica en hombres y mujeres, porque la agresión también la podemos replicar todos como personas. Sin embargo, no puedo negar la realidad de que vivimos en un sistema machista que favorece al hombre, donde el principal perpetrador de violencia sí es el hombre. No se puede negar lo que en realidad es un hecho. Y eso muchas veces puede estar relacionado, como lo mencioné anteriormente, a la búsqueda o necesidad de poder. Se han creado todos estos estereotipos de que el hombre tiene que ser de cierta manera y eso va generando que se vaya buscando diferentes formas de mostrar el poder. Pero sí, los hombres también son víctimas de los mismos estereotipos sociales que se le han implantado a la mujer y es el tener que ser de cierta manera porque de lo contrario no eres suficientemente hombre. Los hombres agresores también tienen su propia carga psicológica y como lo dije hace rato, no los exime de su responsabilidad, pero es importante poder pensar. Y aquí voy a introducir algo que sucedió recientemente en mi Instagram. Y eso fue porque durante una publicación que yo hice, me sale una gráfica de la cantidad de mujeres y de hombres que están viendo el contenido de la página de Salud Mental. Me
me sorprendió que las mujeres fueran el mayor porcentaje de personas que están solicitando o viendo páginas de salud mental, mientras que los hombres tienen un porcentaje muy reducido de búsqueda de salud mental. Y mucha gente en las historias comentó por qué creían ellos o ellas que esto pasaba. Y gran parte de la comunidad que sigue Hablemos Salud Mental en Instagram concordó en lo mismo. Y es que los estereotipos han hecho que los hombres crean que no necesitan ayuda psicológica o que se ven débiles si piden ayuda psicológica o solicitan algún tipo de apoyo emocional, mientras que las mujeres pareciera que son muchísimo más sensibles, más empáticas consigo mismas y buscan más este desarrollo y conocimiento. Ojo, que no estoy diciendo que los hombres tampoco lo hagan, pero hay un pequeño porcentaje de hombres que me parece están buscando apoyo psicológico versus la gran cantidad de mujeres que lo están haciendo. Dentro de los comentarios que dejaron era que las mujeres también sufren bastante agresión y que requieren apoyo psicológico para poder lidiar con ello. Y es cierto. Y otro de los comentarios que yo escuché y que me llamó muchísimo la atención fue que alguien mencionaba que a los hombres se les resbala todo, que por ese motivo ellos no buscan ayuda terapéutica ni buscan ayuda profesional para lidiar con sus problemas emocionales. Y yo no sé en qué momento los hombres nos volvimos de teflón. Qué interesante forma de pensar tenemos a veces los hombres con respecto a nuestra vivencia emocional. Eso me explica y eso me da también a entender claro por qué los hombres son los principales perpetradores de violencia, porque a duras penas pueden lidiar con lo suyo y entonces lidiar con las exigencias de otra persona puede llegar a ser demasiado excesivo para ciertos hombres. Nuevamente, esto no los exime de su responsabilidad, pero es algo curioso que pasó en mis redes sociales y que necesitaba compartirlo porque va muy ad hoc con el tema de la violencia. Ahora, como lo mencioné anteriormente y como seguramente yo lo dije bastantes veces en este video, la violencia tiene como uno de sus componentes la búsqueda de poder o el poder en sí mismo, ya sea mediante la fuerza física, sexual o psicológica, hacia una persona que no tiene la misma capacidad, ya sea porque es un niño o una niña, porque la sociedad favorece al hombre y no a la mujer, o inclusive porque es nuestra madre y ella sabe lo que es bueno para nosotros, entre otras. Hay muchísimas formas de violencia y algunas de ellas son más sutiles que otras, pero igual de dañinas. No importa la edad, el género, la orientación sexual o la situación socioeconómica, la violencia nos afecta a todos y debemos prestar muchísima atención a nuestro sentir para poder pedir ayuda. Ninguna muestra de amor conlleva una transgresión. Recuerden siempre que la violencia va más allá de las heridas físicas. Es una cadena de consecuencias internas, emocionales y psicológicas en la persona, que deben ser tratadas por profesionales de la salud mental y en caso de ser necesario por las diferentes instancias legales que competan en este tipo de temas. Como lo dije anteriormente, la violencia nos rige a todos o nos ha regido a todos de alguna u otra manera. Todos la hemos sufrido, todos la hemos ejercido y es importante tenerlo muy en mente para poder empezar a hacer diferentes cambios a nivel social y a nivel interno. Empezar a reconocer o a darnos cuenta de que una persona alce la voz a otra persona que no se encuentra en la misma situación de poder no está bien. Tenemos que dejar de normalizar, tratar a la gente como si fueran solamente servidumbre o si fueran menos. No hay gente que sea menos o más, todos somos personas y debemos entender que la violencia inicia desde lo más básico que es en casa, desde la forma en cómo le hablamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras madres, a nuestros padres. Desde ahí se empieza a germinar la violencia. Y es importantísimo que como sociedad y como personas que estamos abriendo los ojos ante este tema, podamos empezar a señalarlo para que entonces podamos generar cambios. Si bien los cambios no siempre son igual de sencillos para todos, porque habrá algunos que puedan decir, yo hablé con mi mamá y le dije, oye mamá, ¿sabes qué? No me gusta que me hables de esta manera de mi cuerpo porque es agresivo, porque me hace sentir menos, y la mamá puede escucharlo, hasta casos en los que la mamá le valga un cuerno y le pega a la hija y le diga, pues eso te pasa por gorda, porque hay gente que vive por esto y que es una violencia psicológica demasiado fuerte para la autoestima de los hijos y para la autoestima de cualquier persona que la padece. También hubo un incremento de violencia doméstica durante todo el periodo de pandemia y si no me creen, busquen en internet. En realidad ahí está toda la información relacionada al tema de violencia de género. ¿Por qué? Porque es un tema sumamente importante y tenemos que aprender a atenderlo. Si ustedes están viviendo una situación de violencia en casa, tienen que pedir ayuda para poder hacer una denuncia, porque esto no puede seguir pasando. Una persona que te ama no hace uso de su fuerza física, no te chantajea, no te intimida, no te humilla ni te menosprecia, no te agrede sexualmente,
ni agrede a otras personas. Tú tienes la capacidad de poder alzar la voz, de poder llamar y pedir ayuda para poder recibir atención, tanto psicológica como legal. La situación de violencia no nos afecta a todos de la misma manera y cada caso es muy particular. Algunas veces por cuestión económica no nos salimos de estas situaciones de violencia, pero quiero que sepas que es preferible que tengas dificultades económicas a que no tengas problema. Yo los invito a que cuestionemos este tipo de acciones o de conductas violentas por parte de nuestros seres cercanos, o inclusive si nosotros lo hemos hecho o lo hemos visto, podamos reconocerlo y pedir apoyo. También es importante hacerlo. El agresor también debe ser responsable de su propia salud mental y recibir apoyo en caso de necesitarlo. Todos somos responsables en este sistema y todos hemos normalizado estas conductas de agresión. Así que si tú te has encontrado en alguna de estas situaciones de agresión o de abuso, te voy a dejar al final del video una serie de teléfonos donde te puedas comunicar para poder solicitar apoyo o dirección de qué hacer en estos momentos. Sin más por ahora, me despido. Dejen en los comentarios qué les parece el video, qué les pareció, si les gustó o no les gustó. Seguramente hubo cosas del tema de sí misma que dejé fuera por cuestión de tiempo o porque no lo recordé en el momento. Como lo mencioné al principio, va a haber una serie de videos relacionados a este tema, así que me gustaría que me dejen en los comentarios qué piensan de este tema, les gusta o no les gusta, podamos crear un diálogo y un debate sobre este tema, porque me parece que es algo demasiado importante de poder abrir y poder comunicar a otras personas. Hagamos que esto llegue también a más hombres, porque en realidad los hombres somos los principales en este caso que debemos aprender a entender que la violencia no es la forma más adecuada de relacionarnos hacia otras personas y que genera muchos daños a terceros. Esto es todo por hoy. Voy a dejar a continuación mis redes sociales para que me sigan, le den like al video, le den compartir. También les dejo mi teléfono y mi correo electrónico por si ustedes necesitan apoyo terapéutico en estos tiempos de pandemia, se puedan contactar. Dejen en el correo electrónico en el asunto terapia, y si es por teléfono, mándenme un WhatsApp para saber de qué va. Muchas veces porque estoy trabajando no puedo atender, pero voy a leer los mensajes. Nos vemos en el siguiente video. Soy Eduardo Sandoval y aquí hablamos salud.